Hermanos, que el amor de Dios y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. El día de hoy, tengo aquí, un mensaje, ¿verdad? Que es, para, pensando en los jóvenes. Ahora, no lo hice pensando en los jóvenes, sino que simplemente salió ese tema dentro de las lecturas semanales que tenemos el día de hoy. Y es que en las lecturas semanales de esta semana termina con Daniel 1. Entonces ahí podemos ver esos jóvenes, esos muchachos que se mencionan ahí. Entonces escogimos ese tema. Ahí el tema es: joven, tú puedes ser fiel como Daniel. Joven, tú puedes ser fiel como Daniel, ¿verdad? Y no solamente quiero hablarle a los jóvenes, ¿verdad? Porque Daniel, Ananías, Misael y Azarías eran muchachos, sino porque la gente, ¿verdad?, siempre cree y le hace creer al joven que no tiene remedio, que no existen jóvenes maduros, ¿verdad? Y que todo joven es rebelde a esa edad, ¿verdad? Pero joven, hermanos, eso no es cierto, ¿verdad? Eso no es cierto, ¿verdad? No te creas esa mentira de que porque eres joven se espera menos de ti, ¿verdad? Ahora, yo he conocido y conozco muchachos maduros. ¿Ustedes no? ¿O sí? O sea, que han conocido y conocen muchachos maduros, ¿vea? Hasta más maduros, ¿no? Que unos adultos, ¿vea? Jóvenes ejemplares, ¿vea? Y adolescentes, hasta adolescentes bien portados y obedientes, ¿vea? Como se acuerdan lo que Pablo le dijo a Timoteo, 1 Timoteo 4:12, 1 Timoteo 4:12, que Pablo le dijo a Timoteo: ninguno tenga en poco tu juventud, ¿verdad? Sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza, ¿verdad? Entonces sí, entonces uno puede ver que también en aquel entonces llegaba a pasar eso, ¿no? Llegaba también en aquel entonces, ¿verdad? Esa idea de que, eres joven, ¿verdad? Y que de una u otra manera lo menosprecien. ¿Se acuerdan a qué edad era cuando, por ejemplo, digo, porque hay jóvenes y hay jóvenes adolescentes y también hay jóvenes, vamos a decirlo así, adultos, pero no importa a qué edad uno tenga, se llega a menospreciar al que es más joven. Me refiero, estoy pensando, por ejemplo, Jesús cuando comenzó su ministerio, ¿qué edad tenía Jesús? Él tenía 30, ¿no? 30 fue cuando se bautizó y fue como 30 a los 33 y medio, fue cuando entonces ya murió por nosotros, ¿no? Pero ¿se acuerdan quién tenía de enemigos? Los fariseos, ¿verdad? Los saduceos, ¿verdad? Todos ellos. Y yo me imagino todos ellos mayores que él, ¿verdad? Y luego, como que él nos va a enseñar ¿verdad? Y no, nosotros somos más sabios que él, ¿verdad? Y todo. Entonces, ese menosprecio, ¿verdad? Entonces uno puede ver como Pablo, ¿verdad? También con que Timoteo le dice: ninguno tenga en poco tu juventud, porque acuérdense que él siempre lo acompañaba, no siempre, pero en varias ocasiones en viajes, ¿verdad?, misioneros, o lo enviaba a Timoteo, ¿verdad? A que también, ¿verdad?, arreglar algunas cosas en ciertas partes. Entonces, yendo otra vez a Daniel 1, si pueden ir conmigo, Daniel capítulo 1, ese es el tema que vamos a ver el día de hoy. Y como tema, ¿verdad?, joven, tú puedes ser fiel como Daniel, ¿verdad? Ahí en Daniel capítulo 1. Entonces veamos Daniel 1 del 1 al 7 para ver el contexto, en el contexto en el cual está sucediendo lo que está sucediendo en ese momento. Daniel 1 del 1 al 7. Veamos el contexto histórico por el que estaba pasando Daniel. ¿Y cómo se llaman los compañeros de Daniel? Me refiero a los nombres, los nombres judíos. Es Daniel, Ananías, Misael y Azarías. A ver, hermana, si alguien va a tener un bebé hombre, otros nombres: Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Aquí sí tenemos Daniel, pero no estoy seguro que tengamos de los otros. Pero el versículo 1 dice: en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Eso es lo que hacen, mira, con eso de las guerras que se ponen alrededor, la sitian. Versículo 2: y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá. Acuérdense que el Señor ya había establecido eso, ya había, por medio de sus profetas, por las cosas malas que habían hecho, de que ya los había juzgado y que alguna vez iban entonces a venir, ¿verdad?, el rey Nabucodonosor y agarrarlos, ¿verdad?, conquistarlos. Por eso dice ahí el versículo 2: y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, ya estaba establecido, profetizado por Dios, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, ¿verdad?, su Dios pagano, es decir, de Nabucodonosor. Por eso está con D chiquita. Recuerden, hermanos, cuando es D mayúscula es para el Dios verdadero, y cuando están ustedes refiriéndose a un Dios falso es D minúscula.
Digo esto, vea, para que no le pongamos D minúscula cuando nos estamos refiriendo al Dios verdadero. Es con D mayúscula, ¿verdad? Entonces, pero aquí que agarró los utensilios de la casa de Dios, del Dios verdadero, y los metió a la casa de su Dios, de su Dios falso, de Nabucodonosor, y colocó los utensilios en la casa de los tesoros de su Dios. Versículo 3. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje del real de los príncipes, dice, muchachos, ahí se ven que serán muchachos, versículo 4, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, o sea, bien estudiados, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos, ¿verdad? De Babilonia. Versículo 5, y le señaló el rey ración, o sea, de comida, para cada día, de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de esos presentasen delante del rey. Versículo 6, entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres, entonces él fue el que les cambió los nombres. Y se puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Ananías Abednego, ¿verdad? Es por eso que acá siempre no sabemos a eso de Sadrac, Mesac y Abednego, ¿verdad? Lo curioso es que no sabemos los de los otros, pero no lo de Daniel. A Daniel siempre le llamamos Daniel, ¿no? Y no Belsasar. Entonces imagínense, jóvenes, imagínense esto, pero en la actualidad. Imagínense que vinieran soldados de otro país pagano, ¿verdad? Y conquistara a la fuerza esta nación y despojara de sus tesoros y también se llevara a ustedes. También a ustedes, y a esa otra nación, ¿verdad? Los lleve a ustedes. Y ustedes no solo eran guapos e inteligentes, sino que también, muy importante, temerosos de Dios. Temerosos de Dios. Ahora, porque si se fijan en la historia, dice que el rey pues dijo, todos los que están de así, 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 ven y tráelos. Y luego cuando se mencionan los nombres de Daniel y los otros 3, dice, ellos estaban entre ellos. O sea que realmente había más muchachos. Más muchachos. Pero tal vez otros muchachos no eran temerosos de Dios. En este caso vamos a ver que estos 4 sí eran temerosos de Dios. Entonces, ¿cómo debemos de ser nosotros, hermanos? O sea, que cuando de repente algo así nos pasa o que de repente no estamos en nuestro hogar, estamos en otro lugar que desconocemos, ¿verdad? Seguir, ¿verdad? Nuestro temor de Dios, ¿verdad? Entonces, ustedes sabrían, ¿verdad? Si eran ustedes también temerosos de Dios, ustedes sabrían como José en Génesis, ¿se acuerdan de José en Génesis? Ustedes sabrían que no importa que ustedes hayan sido raptados de su propio país y los traten injustamente y se encuentren en un país lejos, ¿verdad? De su parentela, ¿no? Y en este caso, pues hasta del templo del Señor, ¿verdad? Que estaba ahí en Jerusalén. Al final de cuentas, ustedes sabrían que Dios está en todo lugar, ¿verdad? No iba a pensar, no, pues o sea, allá se quedó el templo, ¿verdad? O allá se quedó mi parentela, allá se quedó Dios. No, si usted como temeroso de Dios sabría que Dios está en todo lugar, ¿verdad? Entonces, muy importante eso. ¿Qué dice Proverbios 15:3? Tal vez algunos se lo sepan de memoria. Proverbios 15:3. Esto me acuerdo que cuando yo me lo decían hasta desde chiquito, ¿no? Y así los papás le dicen así a los hijos cuando están chicos, ¿verdad? Porque hay momentos en los cuales los hijos no van a estar donde están los padres, donde los padres no los pueden vigilar y ver pues cómo se portan los hijos, ¿no? Entonces se les dice esta cita, Proverbios 15:3. Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos, ¿verdad? Entonces el papá, vea, aunque yo no te vea, ¿verdad? Si te estás portando mal, hay alguien que te está viendo, ¿verdad? Que es Dios, ¿verdad? Entonces uno puede ver que en el caso de ellos sí sabían que Dios estaba en todo lugar, hasta en el lugar más pagano de la tierra, ¿verdad? Él iba a estar ahí, él iba a poder ver todo lo que pasara. Ahora, ¿qué dice Segundo de Crónicas? Me gusta mucho el de Segundo de Crónicas por lo que dice. Segundo de Crónicas 16:9, la primera parte de ese versículo. Segundo de Crónicas 16:9. Dice, porque los ojos de Jehová
contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Acuérdense eso del corazón. Entonces dice, de los que tienen corazón perfecto para con él. Entonces, si fijan, o sea, en todo el mundo, él está viendo, ¿verdad?, realmente quién le teme, ¿verdad?, realmente quién tiene un corazón, ¿verdad?, que le teme, que tiene un temor respetuoso hacia Dios. Entonces, volviendo a los versículos que leímos de Daniel, él y sus 3 compañeros se iban a ver obligados a comer alimentos que ofenderían a Dios. No solo por ser alimentos impuros, sino porque eran dedicados y sacrificados al dios falso del rey de Babilonia. Entonces esa es la situación en la cual ellos tenían que pensar, wow, lidiar, vea, ¿qué vamos a hacer? Vea, nos están haciendo comer cosas que a Dios no le agrada. Entonces en este caso ese era el punto, ¿no? Entonces estos jóvenes, vea, en vez de justificarse, merecedores de la comida real por su guapura e intelecto, ¿verdad? Digo, porque cualquier otro muchacho podría decir, no, pues estamos, o sea, fuimos elegidos, ¿verdad?, para estar en lo mejor de lo mejor, ¿verdad? Ahí con el rey, ¿verdad? Y yo, pues ni modo, ¿verdad? Vamos a comer esta comida, ¿verdad? O sea, fácilmente cualquiera se hubiera excusado de esa manera, ¿no? Pero leamos lo que pasó en Daniel 1, 8 al 10. Daniel 1, 8 al 10. ¿Qué fue lo que pasó? Vea, en el caso de Daniel y sus 3 compañeros. Dijeron, bueno, pues ni modo, pues Dios nos trajo acá, ¿verdad? Estamos viviendo en un lujo tremendo, ¿verdad? Y pues, ¿por qué no, verdad? Si hasta se nos está, y lo podrían ver, esto es como bendición de Dios, ¿no? Eso es como bendición de Dios, ya que voy a estar pudiendo comer el alimento del rey. Imagínense, qué mejor alimento si no es ese. Pero ¿qué pasa? Daniel 1, 8 al 10 dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Entonces ahí podía ver, o sea, él, o sea, no, o sea, estamos en una situación, imagínense, debajo del rey y que se nos está obligando a comer de su comida y todo está, o sea, todo está bien planeadito, ¿no? Y la comida y la ración y todo eso, o sea, no es como que ahí comes lo que tú quieras, ¿no? O sea, va a ser esta comida y solamente esta comida y a ver cómo le haces. Entonces, ¿qué dice el versículo 9? Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel, temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida. Pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces se fijan cómo hasta el entendimiento de ellos, o sea, me refiero del jefe de los eunucos, ¿verdad? Era que supuestamente le estaban dando la mejor comida. Esta es la mejor comida. De tal manera que si entonces no comes la mejor comida, se va a notar en su rostro. Hermanos, ¿ustedes han notado cuando una persona de repente está enferma? Me refiero que hasta ya no ingiere bien los alimentos, no puede comer, está enfermo y todo eso. Y se nota, ¿no? De repente le dicen un hermano al otro, vea, ay, hermano, ¿qué le pasó? Vea, está a dieta, dice. Pero no, o sea, la cosa es de que también, o sea, que luego se notaría en el rostro. Ahora, hay unos que es más difícil que se note en el rostro, otros sí. Pero la cosa es de que él sí temió por su vida. Dijo, no, hombre, o sea, van a venir todos los muchachos. ¿Y ustedes? ¿Y a quién van a castigar? Pues a mí, ¿verdad? Y dice, no, se van a ver sus rostros más pálidos que los muchachos que son semejantes a vosotros. Condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces, jóvenes, aquí vamos a comenzar a aprender a cómo ser fieles como Daniel. Entonces, esa es la situación. Ahora, ¿cómo ser fieles como Daniel? Entonces, fíjense, ¿qué vimos en el versículo 8? Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Entonces, es lo que uno tiene que hacer primero. O sea, uno tiene que, acuérdense que todas nuestras acciones y todo lo que hacemos es por lo que hemos puesto en el corazón, ¿no? Entonces, uno tiene que proponerse de corazón a ser fiel a Dios. Entonces lo primero que uno necesita hacer para mantenerse fiel, tienes que proponértelo en tu corazón. ¿Se acuerdan que creo que era Job el que había dicho, yo he hecho pacto con mis ojos a no ver mal a una virgen?
O sea, no ver así, es decir, de una manera codiciosa. Él dice, él hizo pacto con sus ojos. O sea, algo que él se propuso de corazón hacer, ¿verdad? Para ser fiel a Dios. Entonces, fíjense cómo dice 2 Timoteo 2:22. Puros dos, vea, 2 Timoteo 2:22. ¿Qué es lo que dice ahí? 2 Timoteo 2:22. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor, ¿verdad? Entonces uno puede ver ahí, o sea, por un lado huir, ¿verdad?, de lo malo, y por otro lado, pues hacer lo que es recto. Pero lo interesante es que no nada más haz lo que es bueno, sino también que en compañía de otros que tengan ese mismo propósito. Entonces, en el caso de nosotros, hermanos, así debe ser. O sea, todos nosotros tenemos que tener ese propósito de serle fiel a Dios. ¿Que acaso cuando nos bautizamos no entramos en un pacto con Dios? Sí. Y cuando tenemos lo de la cena del Señor, ¿nos acordamos de ese pacto o no? Sí, ¿verdad? Entonces uno puede ver, o sea, es acordarnos y tener ese propósito. Y es mucho mejor cuando entonces lo hacemos todos juntos, cuando estamos en compañía, como dice ahí en 2 Timoteo 2:22, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Entonces es bien importante, porque cuando estamos ahí solos así, vea, como tal vez alguna persona que diga, no, pues no voy a la iglesia, aquí yo solito canto, oro y todo eso, no estás en compañía de aquellos que te van a ayudar a estimularte al amor y a las buenas obras, ¿no? Como dice Hebreos. Entonces fíjense, hablando de esa fidelidad, ¿se acuerdan cómo José en Egipto huyó de la esposa de Potifar, verdad? Porque dice, huye de las pasiones juveniles. Y aquí vemos el primer ejemplo de eso, de huir a este José. Huyó de la esposa de Potifar. Ella le decía, ¿qué era lo que le decía ella a él? Duerme conmigo, vea. Duerme conmigo. Pero José, aparte de recordarle la confianza que Potifar le había puesto en él, y que ella era la mujer de su amo, le preguntó a ella, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Y se fijan, o sea, él, aún otra vez, él también estaba fuera de su casa. En vez de estar ahí en Israel, estaba en Egipto, rodeado de personas de idólatras, un montón de dioses y de falsos y todo eso. Y aún así él no pensó, pues aquí estoy solo, mi familia no me ve, pues al cabo que pues que voy a pecar, nadie se va a dar cuenta. Él sabía que en quién se iba a dar cuenta, que iba a ser Dios, aunque él hubiera estado ahí solito, vea. Y en esa tentación tan grande, porque cuando a este José le empezó a pasar todas esas cosas malas, era a sus 17 años. Imagínense, 17 años, jovencito, donde fácilmente podría haber caído en la tentación, pero no dice, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Entonces, esa integridad solo viene de alguien que se ha propuesto en su corazón a ser fiel a Dios, ¿verdad? A ser fiel a Dios, ¿verdad? Y no sé si fijaron en algo que sucede cuando uno se compromete de corazón, así como lo hizo Daniel. Él se comprometió de corazón a no contaminarse, ¿verdad?, con la comida del rey. No sé si fijaron qué bendición sucedió. Lo que dice el versículo 9. El versículo 9. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. ¿Sí se fijan? O sea, hay cosas que nosotros no podemos controlar. Lo que él podía controlar era de que me voy a proponer en mi corazón a ser fiel. Y Dios cómo hasta mueve los corazones de otras personas. Dice, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Entonces así es, tú sé fiel a Dios. Y Él hará, según la Biblia, Él hará que hasta tus enemigos ya no te traten mal. Eso lo dice si se acuerdan, ya vimos en 2 Crónicas 16:9, que Él checa quiénes son los que de corazón perfecto para con Él, para mostrar su poder. Bueno, fíjense lo que dice Proverbios 16:7, hablando de eso de los enemigos. Proverbios 16:7, Proverbios 16:7, dice, cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. ¿Se fijan? O sea, cuando los caminos del hombre son agradables a Dios, hasta Dios mueve las cosas para que hasta sus enemigos, ¿verdad?, estén en paz con esa persona, ¿no? Qué cosa, ¿no? Ahora bien, en el versículo 10 ya vimos que hay un dilema. No importa qué tan amistoso sea el siervo del rey, ¿verdad?, para con Daniel, él pudiera perder su vida, ¿verdad?, si no le hace caso al rey. ¿Verdad? En ese momento es cuando unos se doblegarían y dirían, bueno, pues yo ya traté, ¿verdad?, pero el jefe de los eunucos pues no quiere, ¿verdad?
Bueno, Dios, yo ya traté, ¿verdad? No se pudo, ¿verdad? No quiero, no creo que quieras que él muera, ¿verdad? O cosas así, ¿verdad? Pues no, fíjense, ¿verdad? No dijo él, bueno, pues comamos y bebamos que mañana moriremos, así como se menciona una cita que hacían a veces los que andaban mal en el Nuevo Testamento. No dijo eso, ¿verdad? Entonces, uno es, como él propuso en su corazón, no contaminarse. El punto número dos es, busca la manera de cumplirle a Dios. Busca la manera de cumplirle a Dios. Por un lado, ya le dijo, ¿verdad? A alguien, vea que no, mira, trátanos de que no tengamos que comer esa comida, ¿verdad? Entonces, pero no, entonces la cosa es eso, que en vez de darse por vencido Daniel por cualquier obstáculo para no serle fiel a Dios, busca la manera de cumplirle a Dios. Entonces, jóvenes, no estoy hablando en cuanto a hablando de sus planes y sus metas en la vida. Estoy hablando, ¿verdad? O sea, no estoy hablando de que, bueno, para cumplir mis sueños, ¿verdad? En esta vida. Estoy hablando de hacer todo con tal de cumplir los mandamientos de Dios. O sea, porque sí, o sea, el joven hace muchas cosas y de todo con tal de cumplir sus propios sueños. La cosa es hacer de todo, pero para cumplir los mandamientos de Dios. ¿Qué es lo que vemos qué es lo que vamos a ver en los siguientes versículos? Que Daniel negoció con el eunuco y le presentó una estrategia para poder ver a los cuatro cumplirle a Dios. Fíjense, Daniel 1, versículo 11 al 21, me voy a ir hasta el 21, 11 al 21, 11 al 21. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Entonces se fijan, hizo como un trato, como negoció con él. Ok, vamos a hacer esto, ¿verdad? Porque el temor es de que pues de repente alguien salga decapitado por ahí, ¿verdad? Porque ellos se ven mal. Ok, entonces el temor está en que se vean mal nuestros rostros. Entonces, bueno, es la prueba. ¿Cuántos días? 10 días. Fíjense, 10 días. Wow, pronto, ¿verdad? 10 días. El versículo 14. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos, porque se acuerdan que era todo bien controladito. Melzar se llevaba la comida de la porción de ellos, ok, no para ellos, y el vino que habían de beber. Y les daba legumbres. ¿A cuántos de ustedes les gustan las legumbres? Las verduras, ¿verdad? Dicen amén, ¿verdad? Me acuerdo que había una familia, ya no está con nosotros, pero estuvo con nosotros, que cuando vinieron nos contaban que ellos no comían, que ya después aprendieron a comer verduras, pero que normalmente no comían. O sea, que ellos cuando preparan la comida y todo eso de comer legumbres, verduras, no era para ellos algo, o sea, normal, ¿no? Y aprendieron a hacerlo, ¿no? Entonces, versículo 17. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento, inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen. ¿Se acuerdan cuánto tiempo era que tenían que ser entrenados? 3 años, 3 años. El jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor, y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y se fijan, no nada más los comparó con los que apenas acaban de entrar, que apenas habían sido entrenados, sino con todos los que ya había ahí en Babilonia. Por eso dice, eran 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en su reino. Y continuó Daniel hasta el año primero del rey de Ciro. O sea, ya había pasado Nabucodonosor, después otro reino pasó y todo, y él todavía continuaba ahí, ¿verdad? Hermanos, hablando de lo que hizo Daniel, de negociar,
Conozco hermanos que negocian con sus jefes para que los dejen reunirse los domingos. Entonces, antes o después de la iglesia trabajan más, ¿verdad? Con más ganas, ¿verdad? Con tal de compensar el tiempo, ¿verdad? O sea, haz la prueba, ¿verdad? O sea, yo te trabajo aquí antes o después, ¿verdad? Digo, para que no digas, no, pues es que va a faltar, ¿verdad? O sea, no vas a trabajar o va a faltar lo que tú normalmente hacías, ¿no? O sea, simplemente antes o después, con más ganas, con tal de estar aquí en la iglesia. O hay también otros hermanos que negocian con un trabajador y dicen, mira, tú súpleme a mí y yo te suple a ti, ¿verdad? Así en otra ocasión, ¿verdad? Entonces hacen negocio, ¿no? Entonces, si se fijan, mira, no sé si se fijaron en la historia, pero Daniel trató primero de negociar con el jefe de los eunucos. ¿Cuál era el nombre de él? Aspenaz. Ahí lo dice al principio de la historia. Primero trató de negociar con el jefe de los eunucos, que se llama Aspenaz. Es como otra vez como que un empleado haga negocio con el jefe, ¿no? Oye, o sea, esto y aquello. Pero no se pudo. Entonces, ¿qué pasó? Negoció con su subordinado, Melzar. Melzar, ¿sí se fijan? Entonces son dos personas diferentes. No se pudo con negoció con este otro. Entonces fue Melzar el que sí dijo, ok, vamos a hacer la prueba de los 10 días. Entonces, hagamos eso. Ahora, hermanos, eso de lo de los domingos es nada más un ejemplo. O sea, nada más estoy dando eso como ejemplo. Pero estoy hablando de toda circunstancia en la vida, ¿verdad? Toda circunstancia en la vida en la cual nos encontremos presionados a pecar de una manera u otra. No nada más en cuanto a eso de venir aquí a la iglesia, sino en cuanto a otro tipo de pecados. O sea, usted trate la manera de serle fiel a Dios, ¿verdad? No tenga el temor, ay, ¿qué va a pasar? O no voy a tener amigos, o se va a echar de enemigo de mí, o ya no voy a tener este trabajo, ¿verdad? O me van a correr o algo. Sino que, o sea, usted negocie, ¿verdad? En cuanto a todo pecado que lo quieran, toda circunstancia en la vida en la cual lo quieran presionar o obligar a pecar. Entonces hagamos todo lo posible con cumplirle a Dios, todo lo posible. Y Él lo verá y nos bendecirá. Él lo verá, o sea, Él verá. Acuérdense eso de que cuando los caminos del hombre, ¿verdad? Son, ¿verdad? Realmente rectos delante de Dios, hasta Él hace estar en paz, ¿verdad? Los enemigos con esa persona que Dios agrada, que le agrada a Dios. Ahora, no sé si fijaron en algo. ¿Cómo bendijo Dios a Daniel y a sus 3 compatriotas? Ahí está en el versículo 17. ¿Cómo los bendijo? No nada más fue el hecho de que los bendijo en el sentido de que no tuvieran que pecar contra Dios. Pero ¿qué dice el versículo 17? Dice, a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños, ¿verdad? Y en el versículo 20 dice que el rey Nabucodonosor los halló 10 veces mejores que todos los demás. No solamente los muchachos que venían de Judá, sino de todos los del reino. Aparte de haberles hallado, ¿verdad? Sus rostros mejores, ¿verdad? Y sus cuerpos más robustos que los que comían de la comida del rey. Pero imagínense, hermano, en cuanto a sabiduría e inteligencia, los halló 10 veces mejor. No es 10% más, es 10 veces más. ¿Sí me explico? Estamos hablando. Entonces esa fue la bendición que Dios le dio a ellos por ser fieles. ¿Se acuerdan con eso de Josué? En Josué capítulo 1, cuando dice que se esfuerce y sea valiente. ¿Se acuerdan que cómo vimos que en lo que se tenía que esforzar era en qué? En cumplir los mandamientos de Dios. Sí, o sea, iba a ser una tarea bien grande, pero en lo que tenía que cumplir, o sea, en lo que tenía que esforzarse, es en cumplirle a Dios. ¿Por qué? Porque cuando le cumplimos a Dios, Dios bendice. Entonces Dios bendice lo que viene. Entonces bien importante, esforcémonos de cumplirle a Dios. Pero, y todo, ¿por qué? Porque ellos quisieron mantenerse fieles a Dios. Mira, esa bendición tan grande que tuvieron. 10 veces más la bendición. Y ya para terminar quiero mencionar lo que dice Proverbios 9:10. Proverbios 9:10. Porque acuérdense, Nabucodonosor dice que los halló en sabiduría e inteligencia 10 veces mejores. En sabiduría e inteligencia. Entonces, interesantemente, Proverbios 9:10 se menciona sabiduría e inteligencia. Y miren lo que dice Proverbios 9:10. El temor de Jehová es el principio
de la sabiduría. ¿Sí se fijan? O sea, entonces comencemos bien. O sea, si quiere uno sabiduría, comienza bien. ¿Cómo? Temiendo, ¿verdad? Un temor reverente a Dios. Y continúa el versículo diciendo, y el conocimiento del Santísimo es ¿qué? Es la inteligencia. Hermano, usted quiere ser sabio, tema a Dios. Así es como se comienza. Usted quiere ser inteligente. ¿Qué dice ahí? El conocimiento del Santísimo. Entonces, conozca a Dios, conozca a Dios. Acuérdense que la Biblia no nada más dice que eso es sabiduría e inteligencia, sino que dice que el conocer a Dios y a su Hijo Jesucristo es que es vida eterna, es vida eterna. Entonces así comencemos, hermanos, si comenzamos así con el pie derecho de temer a Dios, tenerle un temor reverente y siempre que nuestra vida sea dedicada a conocerlo más y más para saber cuál es su voluntad y agradarle a Él, entonces lo demás ya a venir. Es como también decía Mateo, ¿no? Poner en primer lugar el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas, ¿verdad? Y con eso terminamos. Entonces, si hay una persona aquí, ¿verdad? Que el día de hoy dice, pues yo me quiero entregar el día de hoy al Señor Jesucristo. Yo ya he escuchado muchas veces que Él es mi Salvador, que Él murió por mí. Yo ya he escuchado mucho, ¿verdad? Que sí, o sea, que Él realmente dio su vida por mí para que yo obtuviera la oportunidad de ir al cielo, de hacer un pacto con Dios, de no tener que ir al infierno. Pero el día de hoy ya dice, ya se decide, dice, sí, sí, ¿por qué no? Hoy me voy a bautizar, ¿verdad? Hoy voy a ponerme a Cristo, ¿verdad? Como dice la palabra de Dios. Hoy voy a estar bautizándome con Cristo, ya juntamente crucificado, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Entonces uno muere al pecado, muere al yo, se ha sepultado en las aguas del bautismo y resucita para una vida nueva. Entonces el día de hoy dice, yo voy a decidirlo, hacerlo hoy. Entonces lo puede mencionar cuando el hermano tercero que dirija el himno de alabanza se lo indique. Gracias y Dios lo bendiga.